Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos un parcial de primer cuatrimestre 2026 de Química UA21 que obviamente también les va a servir para Irricio e Hidroyaga. ¿Qué vamos a estar resolviendo estos tres primeros puntos marcados acá? Que es sobre el tema de la semana 3 para UA21, TREPEV, geometría molecular, polaridad, etc. Ahora les cuento mejor. Vamos a estar usando este ejercicio para practicar. ¿Qué significa eso? Que ustedes deberían ya conocer este tema un poco y lo que vamos a intentar es resolverlo y ver si sale o no, y nos va a permitir resolver algunas dudas que tengan sobre el tema, repasarlo y poder aprender un poquito más. Si no viste este tema todavía, guardate este video y nos vemos cuando ya lo hayas visto. Te preguntarán, yo este tema no lo vi todavía. ¿Cómo lo veo desde cero? Si estás en UA 21, tenés los apuntes de cátedra y tenés el libro Chan. Y si no, también puedes estudiar con videos de YouTube o el material que a vos te guste. Y si no, yo doy clases particulares, escribime y te cuento cómo es que te puedo ayudar para que veas este tema lo más rápido posible y llegues bien al examen y despreocupado. Para los que sí lo han visto ya, van a sacar un screenshot, lo van a intentar resolver solos, con sus apuntes, con su resumen, chequeando todo lo que necesiten chequear porque estamos practicando. Y una vez que tengan su resultado o hayan llegado hasta donde hayan podido llegar, volvemos acá, lo resolvemos juntos. Voy a dar una pequeña introducción teórica. Si la necesitas, la puedes ver primero y después te pones a practicar. ¿Qué vamos a estar viendo en estos ejercicios? Vamos a estar usando Lewis, que es una molécula y compuestos iónicos, polaridad, solubilidad, fuerzas intermoleculares y punto de ebullición. Primero que nada, les decía qué es una molécula y un compuesto iónico. Para eso tenemos que entender qué es un compuesto. Son átomos unidos. Entonces, cuando vemos fórmulas químicas como H2O, CaCO3, hidrógeno flúor, todos estos son compuestos. Todos estos compuestos no son moléculas. Siempre que tengo átomos unidos, no es una molécula. Estos compuestos pueden ser de dos tipos. Tenemos por un lado las famosas llamadas moléculas y por otro lado los compuestos iónicos. Vamos a saber si estamos hablando de una molécula o de un compuesto iónico dependiendo de la unión que tengamos. O tenemos una unión covalente entre un no metal y un no metal y por lo tanto tenemos una molécula, o si tenemos, aunque sea una unión iónica, estamos hablando de un compuesto iónico cuando hay no metales y metales en la misma fórmula. Entonces, por ejemplo, acá, en los ejemplos que tenemos, H2O, hidrógeno, oxígeno son no metales, por lo cual estamos hablando de una molécula. Acá, calcio, carbono, oxígeno, el calcio es un metal, carbono, oxígeno son no metales, por lo cual hablamos de un compuesto iónico. Y hidrógeno, flúor, tanto el hidrógeno como el flúor son no metales, por lo cual tenemos una molécula. Esto es súper importante, es un detallito, una trampita con la que juegan mucho en los ejercicios de este primer parcial, así que atento. Estas moléculas pueden ser polares o no polares. Lo que quiero que recordemos hoy es que hay otras formas de que nos digan que esta molécula es polar o no polar. Por ejemplo, para decirnos que es polar, nos pueden decir que el momento dipolar es diferente de cero y esto nos lo pueden escribir con esta letra mu. O sea, también me pueden decir que mu es diferente de cero. La molécula no polar es lo contrario. Es cuando este momento dipolar es igual a cero o este mu es igual a cero. Para que estemos hablando de una molécula no polar, tenemos que, primero que nada, tener una molécula, uniones covalentes, y después vamos a tener que tener dos características. La primera es que todos los átomos unidos al central tienen que ser iguales. Y además, el átomo central no tiene que tener pares de electrones libres sin estar formando uniones. Todos sus electrones están formando uniones. Una vez que sabemos si nuestra molécula es polar, no polar, vamos a poder pensar qué fuerzas intermoleculares tiene. O sea, qué fuerzas que mantienen unidas a esas moléculas tiene. Tenemos tres tipos: dipolo-dipolo o dipolo permanente, y fuerzas de London o dispersión, y interacciones de hidrógeno. Las fuerzas de London o de dispersión la tienen todas las moléculas. La fuerza dipolo-dipolo las tienen las moléculas polares y las interacciones de hidrógeno las vamos a tener cuando tenemos un átomo de hidrógeno y
también tenemos nitrógeno, oxígeno o flúor. Estas fuerzas intermoleculares que acabo de nombrar, que las tenemos acá, pueden ser más fuertes o más débiles. Acá las tenemos de menos fuerte a más fuerte. Entonces, de London es la más débil, dipolo-dipolo es más fuerte y puente de hidrógeno o interacción de hidrógeno es la más fuerte de las tres fuerzas intermoleculares. Esto nos va a importar porque cuando las fuerzas intermoleculares son más fuertes, también tenemos un mayor punto de ebullición. Además de las fuerzas intermoleculares, hay otras fuerzas que mantienen unidas cosas químicas como las uniones covalentes, que son fuerzas no intermoleculares, que son muy fuertes, que mantienen muy fuertemente unidos a estos átomos adentro de la molécula. Y tenemos las fuerzas electrostáticas entre iones, que son las fuerzas que tenemos cuando tenemos un compuesto iónico. Estas fuerzas, como se ve acá, son mucho más fuertes que las fuerzas intermoleculares. Eso lo tienen que tener súper claro. Y por lo tanto, cuando tenemos un compuesto iónico, este va a tener un mayor punto de ebullición que un compuesto covalente. Finalmente, lo último que tenemos que repasar para poder resolver este ejercicio es la solubilidad. La solubilidad nos habla de cuán soluble es algo. O sea, si yo tengo un compuesto químico, como podría ser la sal, el azúcar, cualquier cosa, y la quiero disolver en otro compuesto químico, por ejemplo, agua, ¿se disuelve o no? ¿Cuánto se disuelve? ¿Mucho o poco? ¿Es fácil de disolver o difícil de disolver? Y para esto tenemos una regla súper simple. Lo polar disuelve lo polar, o las cosas se van a disolver en lo que es similar a ellas. Entonces, una molécula polar se disuelve en un solvente polar. Una molécula no polar se disuelve en unas moléculas no polares o un solvente no polar. Bueno, vamos a empezar. Siempre tenemos que leer muy bien este enunciado. Escribir la fórmula química de la molécula XT4 con momento dipolar igual a 0, sabiendo que X y T pertenecen al segundo período. Vamos con la información que sabemos. XT4 es una molécula. Habíamos dicho que las moléculas son aquellas en las cuales tenemos una unión covalente entre no metales, o sea que X y T, los átomos de esta molécula, son no metales. Por otro lado, nos dicen que esta molécula tiene un momento dipolar igual a 0. Y como vimos antes, un momento dipolar a 0 es una molécula no polar. Y finalmente nos están diciendo que X y T pertenecen al segundo período. Si vamos a la tabla periódica y vemos qué elementos tenemos del segundo período que sean no metales, porque recuerden que X y T son no metales porque tenemos una molécula, las opciones son carbono, boro, nitrógeno, oxígeno, flúor. Y acá es donde se nos empieza a complicar. Debo admitir que este ejercicio para mí no es un ejercicio inicial. Yo arrancaría por otros y después me vendría este ejercicio. Así que no se preocupen si dicen, upa, ¿qué hago acá? ¿Qué otras pistas tenemos para descubrir quién es X y quién es T? La fórmula química. ¿Cómo lo podemos pensar? Intentemos imaginarnos el Lewis de esta fórmula química. Como de X tenemos uno solo y de T tenemos 4, X va a ser el átomo central y va a estar unido a T, a 4T. Hasta ahí vamos. Sabemos que las uniones son covalentes porque tenemos una molécula, pero no sabemos qué uniones hay. Hay electrones libres. Hay muchas preguntas todavía que tenemos que resolver, ¿no? Sabíamos que la molécula es no polar, así que volvamos a la definición de molécula no polar. Una molécula no polar es aquella en la que todos los átomos unidos al central son iguales. Esto ya está, ¿verdad? Porque, como vemos, T son todos iguales. Entonces, esta parte cumplimos. Y después nos dicen que el átomo central no tiene pares de electrones libres. Entonces ahí tenemos una pista más. Este átomo central no va a tener pares de electrones libres. Todos sus electrones van a estar haciendo uniones con T.
¿Pero qué uniones? Simple, doble, triple. Para eso a mí me sirvió pensar que cuando yo hago Lewis, pienso, ¿cuántos electrones necesita cada átomo para llegar a cumplir el octeto? No sé eso mirando esto acá, ¿no? Pero puedo empezar a probar qué tipos de uniones podría haber acá entre estos átomos. Entonces podría decir, lo más simple, ¿no? Lo más rápido sería decir, bueno, todos están haciendo una unión covalente simple. Que la podemos escribir así, ¿verdad? Si todos están haciendo una unión covalente simple, eso significaría que cada átomo T, está necesitando un electrón. Porque cuando necesitan un electrón es que hacen la covalente simple, ¿no? Como todos estos átomos son iguales, eso significa que todos necesitan un electrón. Y me podrán decir, ¿no podría ser que un átomo T está haciendo una unión covalente simple y otro átomo esté haciendo una unión doble? No. ¿Por qué? Pensalo, a ver si te das cuenta. No puede ser porque si estuviera haciendo una unión doble es porque necesita dos electrones, ¿verdad? Hacemos una doble cuando necesitan dos electrones. Entonces, o tengo todas uniones simples o tengo todas uniones dobles o tengo todas uniones triples. Vamos con este caso. Si X estuviera haciendo uniones covalentes simples con cada uno de estos átomos T, X tiene que tener 4 electrones externos, ¿sí? Porque en la covalente simple necesita un electrón para compartírselo a T y al mismo tiempo T acá va a estar poniendo su electrón también. O sea que este átomo central tendría que tener 4 electrones de valencia. ¿Por qué no más? Porque dijimos que no tiene pares de electrones libres, así que solo va a ser los que esté usando para hacer las uniones con T. Esto sería si hace una unión covalente simple con cada uno. Pero, ¿por qué no hace uniones dobles? ¿Por qué no? ¿Qué pasa ahí? Ya les expliqué por qué. Si hace una doble, tiene que hacer doble con todos. Espero haberlos convencido con mi lógica. O sea que este X estaría haciendo 4 dobles. Lo único que podríamos llegar a pensar es que, ¿por qué haría dobles con todos? Porque cada uno necesita 2, ¿no? Bueno, acá en verdad puede hacer dobles o puede hacer dativas también, porque si hago una dativa, T también consigue esas 2 que necesita. Podría pasar. Ahora, tanto si hace una doble o si hace una dativa, en ambos casos, X tiene que poner 2 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Para cada T. Hice un poco más despacio. Entonces, este X va a necesitar 2 electrones para este T, 2 electrones para este T y 2 electrones para este T y 2 para este. En ese caso, el X tendría 8 electrones de valencia. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque si tuviera 8 electrones de valencia, estaríamos hablando de un gas noble. Y los gases nobles, como ya cumplen la regla del octeto, no van a interaccionar y hacer uniones porque no las necesitan, ya tienen 8. Así que no puede ser uniones dobles porque no sucede esto. Podrían ser uniones triples, ¿no? Podría pasar que cada átomo T necesite 3 electrones para completar su octeto. No veo por qué no. Quedaría así, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Si esto sucediera, X tendría que poner 3 electrones para cada unión triple, ¿no? Entonces, si pone 3 electrones para cada unión triple, fíjense lo que nos pasa. X termina teniendo 3, 6, 9, 12 electrones externos. No, ¿no? Por acá tampoco va. Así que de esta forma descartamos de que no estamos hablando de que X va a formar uniones dobles o dativas ni uniones triples. Lo que va a estar haciendo es uniones covalentes simples. Ok, si X va a formar 4 uniones covalentes simples, sabemos que X tiene 4 electrones de valencia. Y lo anotamos, porque esto es parte de la justificación de cómo yo llegué a descubrir que X tiene
4 uniones covalentes simples y que por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. Y esto es súper importante porque ahora sabiendo que tiene 4 electrones de valencia, podemos ir a las opciones que tenemos y decir cuál de estas tiene 4 electrones de valencia. Y la respuesta es el carbono. Así que sabemos que X es el carbono. Nos falta descubrir quién es T. Vamos a pensar parecido. T necesita un electrón y va a formar con uno de sus electrones la unión covalente simple. ¿Cuál de todos estos átomos, de estas opciones que tenemos acá, necesita solo un electrón? Aquella que tenga 7 electrones de valencia, ¿no? Necesita uno más para llegar a cumplir el octeto. Por lo tanto, el flúor tiene 7 electrones de valencia, le falta uno para completar el octeto, es T. Y ya estamos en condiciones de responder. Vamos al examen. Nos estaban pidiendo la fórmula química. Es simplemente reemplazar y escribir carbono, el X y el T, habíamos dicho flúor, flúor 4. Eso es lo único que vamos a escribir acá. Vamos al B. Nos preguntan por si presenta un elevado o bajo punto de ebullición. Acá solo vamos a escribir la respuesta que es bajo o elevado. Les había nombrado que el punto de ebullición nos va a estar hablando, primero que nada, si estamos hablando de una molécula, va a tener un punto de ebullición menor que un compuesto iónico. Y además, dependiendo de las fuerzas intermoleculares que tenga esa molécula, va a tener un punto de ebullición mayor o menor. Nuestra molécula, carbono flúor 4, es una molécula no polar, dijimos. ¿Cómo es una molécula no polar? Las fuerzas intermoleculares que tiene, de estas tres, es solamente la fuerza de London. La dipolo-dipolo no la tiene porque es no polar y la interacción de hidrógeno no la tiene porque no tiene ni hidrógeno, así que esa la descartamos. Entonces, como solo tiene fuerza de London, que fíjense que es la más débil de esas fuerzas intermoleculares, estamos más que seguros que ese punto de ebullición es bajo. El mismo razonamiento es el que vamos a dejar por escrito. Aprovechen a empezar a practicar cómo justificar en sus exámenes, porque si no les va a tomar por sorpresa en el examen y no les va a ir bien. Vamos a nuestro examen, escribimos la respuesta que es punto de ebullición bajo. Finalmente nos preguntan B2, ¿es soluble en un solvente polar o en un solvente no polar? Esto es súper fácil, espero que no pierdan este punto. En el mismo ejercicio nos dijeron que el momento dipolar es igual a 0, o sea que molécula no polar, como dijimos acá. Y dijimos que no polar se disuelve en no polar, o sea que la respuesta que le vamos a dar acá es que esto se va a disolver en un solvente no polar. Y en la justificación o el desarrollo del ejercicio vamos a escribir esto mismo que acabamos de decir. F4 y ahí vamos a nombrar esta regla general, idealmente, que es porque lo similar disuelve a lo similar. Y listo, ya con esto hemos terminado este primer ejercicio. Si les gustaría que continúe haciendo esta segunda parte de geometría electrónica molecular y en ángulo de enlace, díganmelo por favor. Si les quedó alguna pregunta sobre el ejercicio, también me encantaría que lo dejen en los comentarios. Y seguime que voy a estar subiendo más información de cómo estudiar química y ejercicios resueltos para que apruebes este primer parcial.